Vamos a ver las partes del cilindro. Cuando nos digan cilindro, nos vamos a imaginar un trozo de un tubo. Como podemos ver, él está formado por una base en forma circular o de circunferencia, en este caso cuyo centro va a ser el punto P. También podemos considerar como base la parte de arriba, que tiene como centro el punto S. Cuando tenemos la altura de un cilindro, normalmente la medimos en su centro, por ejemplo, de S a P de forma recta. Pero como estaremos estudiando cilindros rectos, entonces también podemos considerar sus extremos. Por ejemplo, TO sería también una altura de este cilindro, o bien, si tenemos los puntos R y Q, sería también el segmento que corresponde a la altura de este cilindro. Al ser la base en forma circular o de circunferencia, entonces también una de sus partes es el diámetro. En este caso, como O, P, Q están alineados, podemos decir que OQ corresponde a un diámetro. O bien, TR corresponde a un diámetro. El radio viene a ser la mitad del diámetro, o bien el punto que va desde el centro de la base a un extremo de la circunferencia que conforma la base del cilindro. Por lo tanto, PQ correspondería a un radio, por ejemplo. También tenemos SR, también tenemos TS o bien OP. Y esas serían las partes del cilindro que consideramos más importantes. Cuando tenemos un plano que corta un cilindro, se producen secciones planas. En este apartado estudiaremos 3 de ellas. En este caso corresponde a un plano que corta al cilindro paralelo a la base. O bien también se puede decir que es perpendicular a la altura, ya que si la altura está hacia arriba en forma recta, si el plano forma 90 grados con él, también se formaría una circunferencia. Tenemos el caso en el cual el cilindro más bien es atravesado por un plano en forma inclinada. En este caso se forma una elipse. Y lo que podemos decir es que es oblicuo a la base, porque está inclinado con respecto a la base, oblicuo a la altura, y es muy importante tener claro que no interseca la base. También estudiaremos el caso en el cual el plano forma un rectángulo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el plano es perpendicular a la base, cuando es paralelo a la altura y si interseca la base. Usualmente en este caso estudiaremos aquellos casos en los cuales el plano corta al cilindro exactamente a la mitad de arriba hacia abajo. Características de las secciones planas. Entonces, para algunos casos especiales en los cuales las secciones planas, producto de la intersección de un plano y un cilindro, corresponden a una circunferencia o a un rectángulo, será necesario calcular la longitud, área o perímetro de estas secciones planas según corresponda. Veamos, si el plano interseca el cilindro paralelo a su base o perpendicular a la altura, se forma una circunferencia, entonces tenemos que saber calcular la longitud de esa circunferencia y también el área de esa circunferencia. Para el caso en el cual tenemos el cilindro que es atravesado por un plano perpendicular a su base, o sea, se forma un rectángulo, entonces necesitaremos calcular el perímetro de ese rectángulo que se forma o bien el área de ese rectángulo. Nunca nos van a preguntar ni por área de la circunferencia ni por área del rectángulo, sino por el área de la sección plana. Así que tenemos que tener muy claro si la sección plana que se produce es una circunferencia o bien si es un rectángulo. Veamos un caso en el cual, cuando la sección es paralelo, cuando el plano es paralelo a la base y la sección que se produce es una circunferencia. Si tenemos el radio del cilindro, podemos ver que entonces el radio de la sección plana mediría lo mismo, ya que trabajaremos únicamente con cilindros rectos. Entonces, tenemos claro que si el radio de la base es igual al radio de la sección plana, para calcular la longitud de la sección plana, que bien sería la longitud de una circunferencia, podemos utilizar el mismo radio de la base del cilindro. Y utilizamos como fórmula que la circunferencia es igual a 2 por el radio por pi. Si queremos calcular el área de la sección plana, de igual manera podemos utilizar el radio del cilindro, que la fórmula corresponde al radio multiplicado por el mismo, o sea, la potencia 2, por pi. Cuando la sección plana es un rectángulo, ya sea porque el plano es perpendicular a la base, consideraremos aquel caso donde
parte al cilindro exactamente por la mitad, es decir, pasa por su centro. Observa que se forma un rectángulo. En estos casos hay que considerar que el diámetro del cilindro entonces es igual a 2 veces el radio para cualquiera de los dos lados y al mismo tiempo es la base de la sección plana, es decir, cuando la sección plana corresponde a una circunferencia, como ya lo habíamos visto, es cuando el plano es paralelo a su base. Entonces vamos a tener un caso como este. Observa que el radio del cilindro va a ser igual al radio de la sección plana. Así que si nos solicitan la longitud de la circunferencia o bien la longitud de la sección plana, podemos utilizar el radio del mismo cilindro, ya que miden lo mismo. Y la fórmula corresponde a circunferencia es igual a 2 por el radio por pi. Si nos solicitan el área de la circunferencia o bien el área de la sección plana, lo que hacemos es utilizar la fórmula donde dice que es el radio elevado al cuadrado, o sea, el radio por el mismo radio multiplicado por pi, y utilizaremos el mismo radio del cilindro ya que es el mismo de la sección plana, o bien ya que tienen la misma medida. Cuando la sección plana corresponde a un rectángulo es porque el plano es perpendicular a la base. Entonces vamos a suponer solo aquellos casos en los cuales el cilindro se parte a la pura mitad, es decir, el centro del cilindro pertenece al plano. En este caso se forma un rectángulo y además podemos ver que el diámetro del cilindro es lo mismo que 2 radios del cilindro, pero al mismo tiempo es la misma medida que va a tener entonces la base de la sección plana producto de ese corte. Ahora bien, si analizamos la altura del cilindro va a medir exactamente lo mismo que la altura de la sección plana producto del corte. Entonces ya tenemos la base y la altura del rectángulo o bien de la sección plana. En este caso, si nos solicitan el perímetro de la sección plana o bien del rectángulo, lo que hacemos es sumar todos los bordes de ese rectángulo. Ahora bien, si nos solicitan el área, lo que hacemos es multiplicar la base, que viene a ser el diámetro, por la altura del cilindro. Veamos un ejemplo. De acuerdo a la figura adjunta, si el plano que interseca el cilindro es paralelo a la base, la medida de AB es 3 y de BC es 8, entonces contesten las preguntas. ¿Cuál es el nombre que obtiene la sección plana? En este caso, como podemos ver, si el plano es paralelo a su base, entonces la sección plana es una circunferencia. ¿Cuál es la medida del diámetro del cilindro? Si vemos el radio del cilindro sería la distancia de A a B, suponiendo que A es el centro de una de sus bases, al medir 3, entonces el diámetro del cilindro mediría el doble, por lo tanto sería 6. La siguiente pregunta es, la medida de la altura del cilindro es, como podemos ver, BC mide 8, y es lo mismo que la altura del cilindro ya que es un cilindro recto. Entonces en este caso la altura del cilindro es 8. Si nos piden el área de la superficie plana producto de la intersección del plano con el cilindro y ya sabemos que es una circunferencia, entonces tenemos que sacar el área de una circunferencia. En este caso utilizamos el mismo radio que es 3 y aplicamos la fórmula que sería radio a la 2 por pi, o sea 3 a la 2 por pi. Y 3 por 3 nos da 9 pi. Ahí tenemos entonces el área de la sección plana. Si nos solicitan cuál es la longitud de la superficie plana producto de la intersección del plano del cilindro, nos están pidiendo entonces que saquemos la longitud o bien el perímetro de la sección plana. En ese caso sería la longitud de la circunferencia. Para sacar la longitud de la circunferencia se utiliza la fórmula 2 por radio por pi, que en este caso el radio al ser 3 sería 2 por 3 por pi y sería lo mismo que 6 pi. Y ahí tenemos la longitud de la circunferencia. Nunca se dice perímetro de la circunferencia, sino longitud de la circunferencia. Y se determina por una C mayúscula. En el ejemplo 2, vamos a ver, de acuerdo a la figura adjunta, si el plano que interseca el cilindro es perpendicular a la base, el centro de la base es F y pertenece al plano. Si FH mide 2 y HI 5, entonces, ¿cuál es el nombre que obtiene la sección plana? Ya vimos que al ser un plano que interseca el cilindro de forma perpendicular, o sea, de arriba hacia abajo, se forma un rectángulo. La segunda pregunta es, la medida del diámetro del cilindro es.
Si sabemos que F es el centro y de FH mide 2, entonces el diámetro del cilindro corresponde a 2 veces ese radio, o sea, a 4. La medida de la altura del cilindro es, si HI mide 5, entonces ya sabemos que la altura del cilindro sería 5 también. En el caso en el cual nos dicen que cuál es el área de la superficie plana producto de la intersección de este plano con el cilindro, conociendo que al ser perpendicular a la base se forma un rectángulo, entonces calcularemos el área de un rectángulo. Tengamos muy claro que en ese caso la base corresponde al diámetro y la altura a la altura del cilindro. Entonces vamos a decir base por altura, o sea, 4 por 5. Y 4 por 5 es 20. Ahí tenemos entonces el área del rectángulo. Si nos preguntan cuál es el perímetro de la superficie plana, producto de la intersección del plano con el cilindro, entonces calculamos más bien el perímetro de ese rectángulo, que recordemos que es sumar todos los bordes. Entonces sería 4 más 5 más 4 más 5. Y esto nos da 18. Por lo tanto, el perímetro mide 18. Los ejercicios los veremos en el próximo video.